Hola, hola, hola. Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, Europa. Buenos días, Asia. ¿Cómo están? Qué lindo volver a verlos. Aunque en realidad ustedes me ven más a mí que yo a ustedes, pero como los leo a lo largo de toda la semana, para mí es como si los viera. Y ya hay unos cuantos que se comunican conmigo a través del Telegram y otros a través de ex Twitter. Así que es casi como si fuera una reunión de amigos. Qué lindo, che. A mí me gusta mucho. Esto es DMP Geopolítica, como todos los días de la semana. Ahora ya estamos completitos, ya vamos de lunes a viernes todos los días a las 9 de la noche horario europeo, 4 de la tarde de Argentina y así sucesivamente. En este canal donde convivimos y convivimos muy bien realmente, porque nos ensamblamos sin hablarlo prácticamente, nos ensamblamos magníficamente de 5 especialistas en política internacional y nuestro coordinador, el querido Ezequiel, de, y nuestro querido y nunca bien ponderado operador Pablo de Negri, que aquí presento, pero que además de operador es un tipo que sabe muchísimo. Por lo tanto, a partir de hoy me va a hacer pata, como decimos nosotros en el Río de la Plata, de como eh, interlocutor y conversador de estas reuniones. Qué bombazos que Buenas llovieron el noches, fin de buenos días, semana. depende. Qué Buenas bombazos noches, que buenos días, llovieron. depende de dónde estén. Sí, yo voy a estar acá operando y a tu servicio, Eduardo, para lo que necesites. Eh, Intentaremos, hace poco que me sumé al equipo, así que intentaremos dar todo para que salga lo mejor posible. Gracias, Pablo. Yo seguía hablando y no te dejaba espacio. Pero bueno, así somos los viejos. Este, se me tenga un poco de piedad. Eh, Qué bombazos que llovieron este fin de semana, ¿eh? Yo sé que ya se analizó eso ayer en el programa del lunes, así que hoy vamos a ir por otro lado, porque el bombazo inmediatamente tuvo una consecuencia. Le pegó un salto al precio del petróleo. Y si le pega un salto al precio del petróleo, y esperemos que Israel no responda al mismo nivel, o por lo menos no lo haga pronto, va a pegar otro salto, ya el barril de petróleo anda cerca de de los $100. Y eso todos los países que importan petróleo y gas lo sienten en la canasta cotidiana. ¿Cómo anda eso, Pablo, ahí en Berlín? Y yo no soy economista, obviamente, simplemente vivo acá, pero lo que puedo decir de la canasta cotidiana, sobre todo de los servicios del gas y de la electricidad, em, sobre todo en los últimos años con el cambio de las relaciones con Rusia, el precio del gas, por ejemplo, se sintió directo y no bajó mucho desde entonces. Para muchos se duplicó, se triplicó. Eso es algo que te puedo decir que es bastante claro que todos lo sintieron. Y se siente mucho en el presupuesto familiar, ¿no? Y es es una gran parte del ingreso, la verdad, más que en otros países. ¿Hay otros servicios públicos que pesen mucho, que estén pesando mucho en el bolsillo? Bueno, o sea, yo no podría hacer un análisis, obviamente, pero por supuesto el ingreso promedio acá es mucho más alto que en países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, se Y puede que en otros afrontar, la países de mayoría lo pueden Europa. afrontar. Pero bueno, a mí me llegan sí, casi 400 euros de electricidad, por ejemplo. Tengo un departamento grande.
O sea, Bueno, es sensible. Es sensible, yo sé cuánto, más o menos cuánto están los ingresos en Alemania, y una 400, parte grande. 400 euros de electricidad es mucho, Mm, es mucha plata. Bueno, eso es justamente de lo que yo quería conversar hoy. Históricamente, hace mucho tiempo, digamos, siempre se ha venido hablando de Alemania como la locomotora de Europa. Es decir, Alemania, el país industrial, el país que exportador de bienes y servicios industriales, que eh, arrastraba, digamos, como proveedora y como consumidora a, a toda la economía europea. Es decir, un poco, digamos, en competencia, otro poco, digamos, en complementación con Francia. Eso era lo histórico. Así se armó la unidad europea. Lo que pasa es que eso empezó a cambiar a partir fundamentalmente del ingreso de nuevos miembros de la Unión Europea provenientes de Europa Central y Oriental, en sucesivas oleadas. Hoy la Unión Europea tiene 20 miembros lo cual implica que hay un mercado único de circulación de bienes y servicios de 20 países. Si bien eh, el subcontinente europeo no es ni por casualidad tan grande como América, Asia o África, y son 20 países donde se concentra una gran parte de la población, de la población mejor situada económicamente en el mundo, y otros que no lo están tanto. O sea, porque hay países de Europa Central y Oriental que uno podría decir es un nivel medio. Y hay otros países, por ejemplo, así, en los Balcanes, que están en un nivel, que vienen de un nivel muy bajo, de un nivel, sobre todo en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a producto bruto, pero sobre todo en cuanto a poder adquisitivo de las personas, el nivel es muy bajo. Bien, esas desigualdades a lo largo de los años se han ido modificando. No es que se eliminaron las desigualdades dentro de Europa con el crecimiento de la Unión Europea, sino que hay países, economías importantes como Alemania y Francia, que ya no crecen tanto como crecieron durante mucho tiempo, y hay países medianos, de economía mediana, eh, o más pobre, que están creciendo muy rápidamente. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Es decir, la economía alemana sufrió mucho, se cortó el ciclo, la racha de adelantamiento de la economía alemana a partir fundamentalmente de la pandemia. Primero, con la pandemia se cortaron las cadenas de suministro, es decir, la economía alemana vivía fundamentalmente de la provisión de gas barato de Rusia y de la exportación de bienes, el intercambio comercial con China, el intercambio comercial y las inversiones alemanas en China. Es decir, donde Alemania proveía sobre todo los productos de alta tecnología, China proveía productos de baja y media tecnología. Después, para las bajas tecnologías se fueron incorporando otros países, sobre todo del sureste asiático, es decir, Vietnam, Tailandia, etcétera, que fueron entrando al mercado europeo, y eso era lo que cimentaba, digamos, la superioridad de la economía alemana. Eso mm, se corta con la pandemia, y después en la recuperación Alemania pega un salto, digamos, parecía en el año 21, 22, que Alemania en esa conjunción con Rusia y con China
podía llegar a adelantarse a una economía norteamericana de baja productividad, porque recordemos que Estados Unidos, con su orientación hacia el capital, hacia la especulación y la inversión financiera, la economía de la deuda, desde los años 70, fue retrasando su productividad. Mantienen algunos sectores, en el sector armamentista, en el sector de las comunicaciones, mantiene una alta productividad, pero en general la productividad de la industria norteamericana es comparativamente más baja que la de la economía europea, china o japonesa. Eh, con la guerra, con el estallido, o el pasaje a la etapa de conflicto abierto en Ucrania y la adopción de las sanciones occidentales contra Rusia, este ciclo se acabó y fue peor aún a mediados de 2022, cuando vaya Dios a saber quién pusieron bombas y volaron el gasoducto Nord Stream en Nord Stream 2, que traía el gas desde Rusia a través del mar Báltico hasta la costa báltica de Alemania. Al producirse eso, Alemania sufrió un golpe muy serio, primero, porque por la guerra se cortó su comunicación por tierra con China, tuvo que recurrir a otras rutas, sobre todo a rutas marítimas, o a combinar ruta marítima con ruta terrestre, pero la ruta terrestre que pasaba a través de Bielorrusia y Ucrania, es el ferrocarril, dejó de poder ser utilizado para el comercio germano-chino. Primer mm, elemento. Segundo elemento, la pérdida del suministro de gas, lo cual obligó a Alemania en el curso de pocos meses, entre fines del 2022 y principios del 2023, a este, eh, instalar, a construir una cantidad de instalaciones para la regasificación de gas licuado, que pasó a importar de los Estados Unidos, o sea, a un precio estimativamente de 4 o 5 veces más caro que el gas que compraba de Rusia. En una industria donde tanto la industria metalúrgica como la industria química tienen un peso muy importante, el peso de los costos de la energía tienen una relevancia central para la formación de costos. ujú, Y eso es lo que le sucedió a Alemania. La conclusión fue que una cantidad de las mayores empresas alemanas o cerraron plantas en Alemania, o transfirieron sus sedes a China, otras transfirieron sus sedes a los Estados Unidos y dejan las plantas en Alemania como subsidiarias, es decir, como complemento del nuevo lugar de producción, lo cual ujú, produce una pérdida muy importante en la economía alemana. En estas condiciones, este, estamos yendo hacia las elecciones europeas de junio próximo. Entonces, la ujú, pregunta es: ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el estado de situación y qué es lo que va a pasar? La, eh, en general, en la economía mundial en este momento se está dando un proceso de transferencia, ¿sí? Un proceso donde países que tenían un crecimiento muy importante han dejado de tenerlo y otros empiezan a ocupar ese lugar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta las dimensiones. Si un país chico, pongamos como un ejemplo, es decir, un país chico como Grecia, una economía chica como Grecia, crece muy rápidamente, no incide tanto sobre la economía europea como que un país grande, una economía grande como la francesa, crezca aunque sea un poco. ujú, Es decir, porque un mínimo,
mínimo 0,1% que creciera la economía francesa repercute tanto en los suministros, es decir, en las compras como en las ventas, en toda la economía europea. Mientras que el crecimiento de Grecia empuja, ayuda, pero no, bueno, eso es un poco lo que está pasando en este momento. En 2023, Estados Unidos tuvo un crecimiento económico muy importante. Se fue para las dimensiones occidentales. Estamos hablando de todo un bloque económico que crece muy poco desde hace muchos años. Ya desde los años 80, ningún país de Occidente crece normalmente más allá del 3 o 4%. Si es ya, digamos, es un milagro si alguno llega a pasar el 4%, y generalmente son países chicos. Los países más grandes no. Después podemos hablar de por qué sucede eso. Pero en 2023 digamos, creció un 2,5 en 2023, pero tiene tendencia a tener un crecimiento más lento, que se estima que en 2025 va a ser del 1,7, según prevé la Reserva Federal. Por su parte, China tuvo en 2023 un crecimiento del 5,5%, es decir, mucho más allá de lo que preveían, las estimaciones occidentales. No son las tasas de crecimiento que China tenía hace 20 años, no son tasas de 8, 12%. Pero para un país, para la segunda economía mundial, y el tamaño que tiene la economía china, es muy importante que crezca un 5,5%, y para este año está previsto que crezca un 5%. Quizás puede llegar a sobrepasar eso. Con lo cual, ya prácticamente con esa relación, si ustedes miran, Estados Unidos crece poco y China crece mucho. Es decir, China se va adelantando. Es decir, porque no es que quedan iguales. Es decir, China va aumentando el peso de su economía sobre el conjunto de la economía mundial. Entonces, por su parte, la zona del euro, que no, para quienes no viven en Europa, lo aclaro, no abarca a todos los países europeos. Creo que en este momento el euro lo tienen, si recuerdo bien, 10 países europeos. O por ahí 10 o 12, no más. En la zona del euro se prevé un crecimiento muy bajo del 0,5 para este año, para pasar a 1,7 en 2025. Es decir, ese es un crecimiento que yo diría sirve apenas para mantener el nivel de riqueza existente. Es decir, prácticamente casi no trae incremento de la riqueza. Pero si lo vemos por países, es bastante diferenciado. Es decir, Alemania, como he dicho, tiene un crecimiento muy bajo para 2024. Se espera directamente que se estanque, es decir, que esté cerca del 0%. Para el año que viene se espera una recuperación con un crecimiento de hasta el 1,5, lo cual es crecimiento, pero es muy bajo, impulsado fundamentalmente por el consumo privado, y el consumo privado impulsado por una baja de la inflación que se espera.
Es decir, justamente lo que le preocupa a Pablo, que es el alza de los precios, bueno, parece que se va a dar un cierto emparejamiento, que los ingresos van a mejorar. Por supuesto, esto siempre es relativo, obviamente. Es decir, mejoran los ingresos de un sector de la población, ojalá que sea de la mayoría, pero siempre hay un pequeñísimo sector en la punta de la pirámide que aumenta sus ingresos mucho y que son los súper ricos, generalmente los que están en la especulación, Ujú, los que están en la especulación financiera ujú, y hay un sector bajo de la pirámide cuyos ingresos no aumentan y que viene relegado ya hace muchos años porque el costo de vida ha aumentado mucho. Eh, en el caso de Alemania se espera entonces que retome un crecimiento magro para el año que viene. En Francia las cosas andan un poquitito mejor. Eh, Tiene un problema serio que es el déficit presupuestario, un déficit presupuestario alto. Esto tiene explicaciones sociopolíticas, que es la resistencia de la sociedad francesa a perder conquistas que había alcanzado durante las décadas del 50 al ujú, 70, al 80 inclusive. Hasta yo creo que en Francia se adquirió, mejoró el nivel de vida hasta principios de los años 80. Después, como en todo el resto de Europa, fue en descenso. ujú, Este, eh, la población francesa, como se ha visto por los múltiples alzamientos populares, tanto el alzamiento hace un par de años de los chalecos amarillos, como el alzamiento de los campesinos, como los distintos alzamientos sindicales, hay una conciencia de resistencia a las políticas de ajuste neoliberal muy fuerte que hace, digamos, que no se renuncie a derechos conquistados y, por lo tanto, eso produce, al no aumentar la base imponible del Estado, es decir, el Estado tiene plata de dos formas, de, o se endeuda o, impuestos. o se endeuda o sube los impuestos. Si no puedes, si no, es decir, puedes subir los impuestos de la población, como por ejemplo, es decir, comentaba Pablo y al principio, con el alza del precio de la energía, el Estado recauda más por ese lado. Es como si fuera un impuesto indirecto, el precio de la energía. Pero Mm, como la filosofía reinante en los países europeos es la de la libertad de mercado, se ha reducido mucho la imposición a los sectores del capital, a los sectores más ricos, a los sectores digamos, más acaudalados. Fíjense que mm, justamente un absurdo de la lógica del capitalismo es que el hombre más rico del mundo sea el señor Bernard Arnault, francés, el dueño de Louis Vuitton y de Dior. O sea, una persona que gana plata con el lujo y los gastos productos de suntuosos, lujo. con productos de lujo y productos suntuarios. Quiere decir que en una situación general de la economía mundial de bajo crecimiento, donde hay una altísima pobreza, hay una ínfima minoría que tiene muchísimo más dinero. Y como tiene muchísimo más dinero, lo gasta en lujo, porque ya no tienen que gastarlo, nada productivo en que gastarlo.
Y eso es lo que hace que el señor Bernard Arnault sea el hombre más rico del mundo, de acuerdo a la revista Forbes. Eh, en Italia, en tanto, es decir, el gobierno de derecha y extrema derecha, la coalición que gobierna desde Meloni. hace 2 años, claro, con Giorgia Meloni, desde hace casi 2 años, no llega a ser 2 años, este año y medio, ha aplicado lo que no se esperaba de ella, que es una política ortodoxa de ajuste fiscal, reducción de gastos, reducción de subsidios y por lo tanto ha mejorado el balance fiscal. De todas maneras, es el Estado italiano sigue siendo altamente deficitario. Yo quiero después volver sobre todo ese tema. Ahora no quiero entrar en Ok, las dale, consideraciones filosóficas, por así bien. decirlo, sobre cuál es el carácter de la política que se aplica en todos los países europeos. Ujú. Italia, sin embargo, sigue estando en el estancamiento. Es decir, desde que se incorporó, desde que se creó el euro, desde que se puso en vigor el euro en 1999, mientras que el conjunto de la población europea en promedio, en promedio, en que es un 15, aumentó su riqueza en un 15%, en Italia bajó un 15%. O sea que Italia perdió con la unificación monetaria. Y Es en la parte cambio, de los países de Europa que, como el sur europeo que se dice, Grecia, Portugal, claro. España e Italia. Mm, Exactamente. Grecia, Portugal, España e Italia. Es ujú. decir, que los británicos llamaban cuando todavía estaban en la Unión Europea, llamaban tan despectivamente por la sigla PIGS. Es decir, Portugal, Italia, Grecia, Mm, España, que en inglés quiere decir cerdos. muy bueno. Racista o asquerosamente racista, típicamente británico. Es decir, ¿quiénes han aumentado, han mejorado su nivel de ingresos? Fundamentalmente los países más ricos, donde el poder adquisitivo medidos por poder adquisitivo son los más ricos, como es Dinamarca, en menor escala como es Suecia, como son los Países Bajos, Luxemburgo, obviamente, porque es el país más rico de Europa, Mm, y eso se ha producido a costa del empobrecimiento de los países del Mediterráneo, que de algún modo tanto España como Portugal como Grecia lograron recuperar sus economías después de la gran crisis de la deuda a principios de los años 10. Sin embargo, no han podido tener un crecimiento mm. sostenible y que mejore el poder adquisitivo de las familias. ¿De dónde viene todo esto? Y todo esto viene en definitiva de un solo lugar. Viene del Tratado de Maastricht de 1992, que selló el pasaje em, de la antigua Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, y que fue luego consolidado en 1998 por el Tratado de Ámsterdam. El problema fundamental digamos, el elemento central de los tratados de Maastricht y Ámsterdam es la constitución de una autoridad europea supranacional, es decir, una autoridad que está por encima
que está por encima de las autoridades nacionales, que les puede intervenir en la política de cada uno de los países, que a su vez no está elegida ni convalidada democráticamente, sino que la Comisión Europea está elegida por el Parlamento Europeo a propuesta de los gobiernos. O sea, que no es una autoridad, no es una autoridad legitimada democráticamente, y en la creación del Banco Central Europeo y a partir de 1998 la creación del euro. El euro como moneda única. Al crearse el euro como moneda única, los distintos estados nacionales perdieron la soberanía para manejar sus políticas financieras, cambiarias y monetarias. Por lo tanto, se vieron atados a metas fiscales, hacia una política de metas fiscales orientada ideológicamente por un único objetivo, que es la estabilidad fiscal, es decir, que los estados, gasten menos de lo que recaudan, y, la libertad de los mercados, particularmente de los mercados financieros. Particularmente de los mercados financieros. No te estás muteado, Pablo. Neoliberalismo podría decirse. Eso es neoliberalismo, eso es una parte. El neoliberalismo es más complejo. Esa es digamos, el núcleo más importante de la política económica neoliberal. El Me parece, neoliberalismo, sí. sí, el neoliberalismo Es, tiene otros aspectos filosóficos mucho más importantes. claro. Como lo decía Margaret Thatcher, lo más importante no es conquistar el mercado, lo más importante es conquistar la cabeza y los corazones de la gente. Muy Es inteligente la contradictorio. señora. Es paradójico que los países de donde viene la cuna de la identidad europea terminen siendo los países subyugados un poco por esta nueva economía, digamos, europea, ¿no? Por decir Italia, Grecia. Bueno, a ver, eso es relativo. Yo creo que el tema de que sí, lo dice el Tratado de Lisboa de 2006, se refiere a la herencia judeocristiana y a la herencia greco-romana, es decir, la herencia clásica de Europa. Pero es retórica. Eso es retórica y es ideología, por dos Pura, sí. razones. Primero, porque al reconocer la herencia judeocristiana, desconoce, por un lado, todas las persecuciones que sufrieron los judíos en distintas épocas de la historia de Europa, ya desde el siglo XII. Segundo, desconoce la enorme influencia que tuvo el Islam en el desarrollo de Europa. Tercero, desconoce el conjunto de los intercambios, desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVIII entre Europa y China, y el aporte gigantesco que China hizo al desarrollo de la cultura europea. Pero además, cuando se remite al antecedente greco-romano, lo que se olvida es que la idea de Europa comienza a generarse a partir de la ruptura del cristianismo, del gran cisma del cristianismo en el siglo XI, cuando la Iglesia cristiana se rompe en Iglesia Católica de Roma e Iglesia Ortodoxa. Y desde entonces, digamos, la ortodoxia, incluida Grecia, quedan expulsadas de la idea europea. Y más tarde, inmediatamente eso se convalida con las cruzadas, o sea que Europa se define como antiortodoxa, como
antimusulmana. Y finalmente, con el proceso de conquista y colonización de América y más tarde de Asia y África, Europa se define como colonizadora, o sea, como enemiga de América, África y Asia. O sea que la identidad europea se define por una serie de expulsiones, es Ujú, decir, por una serie de negaciones. No somos ortodoxos, no somos musulmanes, no somos latinoamericanos, africanos ni asiáticos. Bueno, ¿qué es Europa? ujú. Esa es la pregunta. Interesante. Por acá en Y Alemania, el, por lo menos, se intentó construir en varios momentos estratégicos de tomar la posta de esa identidad europea, ¿no? Remitiendo a a las cosas que vos nombrabas recién. es que el problema es el siguiente. A partir de la catástrofe, como decía el historiador inglés Eric Hobson, la catástrofe originaria del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, completada por la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas perdieron su independencia. Es decir, dejaron de ser imperios coloniales. Gran Bretaña tiene todavía la veleidad de serlo y Francia lo está terminando aceleradamente por las patadas que le están pegando los hermanos africanos. Este, y, y no encontraron su destino en una comunidad más grande. ¿Por qué? Primero que nada porque es un territorio ocupado Mm, militarmente. Es decir, el ejército norteamericano está presente en múltiples países de Europa. No está presente en Francia, donde el general de Gaulle decidió en 1966 que Francia se iba del mando militar conjunto de la OTAN. Después, Nicolas Sarkozy en 2009 lo volvió a integrar. Pero en Francia no hay bases norteamericanas, pero las hay en España, las hay en Italia, hay muchas, las hay en Alemania, las hay en Europa Oriental, en Polonia particularmente, las hay en Rumanía, así en todo el continente el continente depende de las decisiones de un mando militar extranjero. El continente, el subcontinente, porque yo prefiero hablar del continente euroasiático. El ujú, continente depende, depende de la decisión de una autoridad monetaria única, el Banco Central Europeo, que decide sobre el nivel de vida de todo, de todo el territorio entre el Atlántico y el Mar Negro. Y ese Banco Central Europeo, a su vez, a través de quien lo preside y de que es Christine Lagarde, una, una persona procesada procesada por sus delitos cuando era ministra de Finanzas de Nicolas Sarkozy en Francia y que después fue presidenta del Fondo Monetario Internacional, esa persona sujeta a Europa a las necesidades y veleidades de la banca y de los fondos de inversión. Ese continente finalmente está arrojado por una única versión muy ideológica de lo que es la democracia y la libertad, que está anclada en los tratados de Maastricht, Ámsterdam y el Tratado de Lisboa, que es el que le da forma de gobierno. Entonces, en esas condiciones, es decir, las naciones europeas están sujetas, es decir, sin posibilidad de desarrollarse ni de crecer,
Me van a decir, tu nacionalismo es una cosa antigua del siglo XIX. Todavía hasta el día de hoy no se ha encontrado una forma de convivencia política más avanzada que las naciones. La posibilidad que las naciones europeas tenían de encontrarse, que incluso se intentó y tuvo momentos de cierta autonomía aún bajo la hegemonía norteamericana en algunos momentos de la Guerra Fría, con con el desarrollo de la alianza franco-alemana, de ciertos momentos. este, eh, digamos, Europa tiene el camino cerrado bajo esas condiciones, y por eso sucede, primero, que cuando se produce un avatar externo como es la guerra en Ucrania, toda Europa sufre, porque está obligada a adoptar en forma automática las políticas de su aliado mayor, que son los Estados Unidos. Segundo, Economía este, de guerra que se dice. en la actual tendencia a la economía de guerra, Mm. por ejemplo, la transición de la economía europea a una economía de guerra, siendo que Europa tiene necesidades enormes de todo tipo. Y además tiene un gigantesco problema demográfico. Si Europa necesitaría pasar a una economía de los cuidados, de modo que ser madre fuera compatible para las mujeres europeas con trabajar. Pero eso no existe. Muy importante. Claro, es básico. Entonces la población disminuye, lógicamente. Disminuye, y los puestos de trabajo los tienen que llenar los migrantes. Sí. Segundo, eh, hay una riqueza y una variedad cultural en Europa, que, la Unión Europea, a través de sus tratados, a través de la forma unilateral en que entiende la organización de los estados, la organización de la vida social, la idea específica, el modo en que entiende los derechos humanos. Yo soy un partidario ferviente de los derechos humanos, pero los derechos humanos son culturales, y se aplican de acuerdo a las tradiciones y a las posibilidades y a las prioridades que tiene cada cultura. No se puede, no se puede determinar hay que hacer esto. Eso no existe, es contrario a los derechos humanos. Bueno, todo eso está cerrándole el camino a Europa. ¿Qué puede pasar con Europa ahora? Es decir, para las elecciones europeas que vienen, se candidatea nuevamente por todo el bloque conservador y de derecha la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Este, Ursula von der Leyen tiene también, pertenece a una casta también, si no me equivoco, ¿no? ¿En Que qué tiene un sentido? historial familiar, tiene un historial familiar y pertenece a ciertos Mm, lobbies también. En cierta manera, estar de los dos lados del mostrador, que se dice, ¿no? Obviamente, eso se demostró con el tema de las vacunas de Pfizer, cuando el marido de ella fue el gran representante de Pfizer en Europa. Mm, ujú. Este, este, es decir, si hablamos de corrupción, eso es corrupción. Por el otro lado, los partidos socialistas y socialdemócratas no ofrecen una gran alternativa. Se supone, digamos, las estimaciones en general, es que los partidos antieuropeos, es decir, los partidos anti Unión Europea tal como la estamos entendiendo, cuando hablamos de anti-europeo se refiere a eso, es decir, van a tener un gran crecimiento, van a tener una gran representación en el Parlamento Europeo, pero nuevamente estamos en el problema, es decir, la única función realmente importante que tiene el Parlamento Europeo es la aprobación del presupuesto, que eso fue una conquista muy importante que se consiguió en los años 90, pero nada más.
la formación del gobierno europeo, o sea, la formación de la Comisión Europea, sí se elige en el Parlamento Europeo, pero se elige de acuerdo a la propuesta de los gobiernos. mm, Entonces, si yo creo, tal como lo estoy viendo, que todo apunta a la parálisis, así como la economía europea está en un crecimiento muy bajo, donde los países del centro y del este están creciendo más, mientras que las principales potencias europeas crecen menos o están directamente estancadas. Del mismo modo, la situación política de Europa parece muy estancada. Y depende en realidad, sobre todo, de factores externos. Depende de cómo sea la relación entre Estados Unidos por un lado, Rusia y China por el otro lado. Y eso, digamos, es lo que veo. Si yo no creo que las elecciones europeas de junio traigan un gran cambio. ujú. Y la relación entre la economía europea y las guerras tampoco es algo nuevo, ¿no? No es que No, es siempre ahora un estuvo, factor. siempre estuvo. Lo que pasa es que durante mucho tiempo en la economía europea se le dio importancia a la satisfacción de las necesidades de la población europea. Recordemos que eso sí fue un gran logro, gracias al mercado común europeo de los años 50, por primera vez se acabó el hambre en Europa. Porque la política agraria del mercado común europeo, que ahora, digamos, es un problema por su volumen, por sus costos, etcétera, fue la que acabó el hambre en Europa. Hasta Ujú, hace, hasta hace poco más de 60 años, en Europa había bolsones de hambre. Y eso ahora se acabó, eso se había acabado. Vamos a ver cómo continúa. El problema fundamentalmente es el corset en el que están metidos los países europeos, que no pueden tomar ningún otro camino, ningún camino alternativo, porque la estructura actual se lo prohíbe. ujú. Vos seguramente, Pablo, que estás ahí atento a todo, debes tener algún comentario o alguna Eh, te pregunta puedo, de te nuestro puedo, público. puedo ir leyendo así algunos que vaya viendo, muchos eh, haciéndote alabanzas, excelente el análisis del señor Bior. Beatriz dice, todos los líderes mundiales reclutados por Estados Unidos hacen políticas que los benefician, sin importar a quién sacrifiquen. A ver, a Beatriz le quiero decir lo siguiente. Está en la naturaleza humana de que no todos seamos altruistas. Por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido construyendo mecanismos de control para que el gobierno de todos, en beneficio de todos, ente- también limite las ambiciones excesivas de algunos pocos. El problema es cuando se ensalza la ambición, como hace el neoliberalismo, se habla de los mercados libres y demás, sabiendo que son unos pocos bandidos que se enriquecen a costa del prójimo, que es lo que pasa en este momento en gran parte del mundo occidental. Mm. Después hay algo que yo no entiendo la terminología que se refiere, pero dice permacultura en Extremadura. Ah, es el nombre, permacultura en Extremadura. Dice, Europa iba más o menos bien hasta el Tratado de Maastricht. Sí, 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 es correcto eso, justamente. Bueno, es que, a ver, yo diría, el Tratado de Maastricht fue posible
porque al terminarse la Guerra Fría y desaparecer el gran adversario en el este, es decir, las clases dominantes europeas, las élites europeas y norteamericanas, ya no sintieron más la necesidad de respetar el bienestar de la población europea. Es decir, desde los años 40, el Plan Marshall, hasta fin de los años 80, preocupados por la influencia que podía llegar a tener el comunismo o los partidos socialistas y de izquierda, digamos, el capitalismo occidental se preocupó en generar un cierto bienestar y difundirlo entre el conjunto de la población para evitar que se orientara hacia la izquierda o que se orientara hacia el comunismo. Acabado eso, les importó un rábano del bienestar de la población europea. Y donde se mantiene es como en lugares como en Francia, donde hay una larga tradición de resistencia y donde los distintos sectores sindicales, corporativos, van defendiendo los derechos que alguna vez conquistaron. Donde no lo hacen, los arrasan. Ujú. Em, Dice Lynch 1310. Eduardo, ¿hay alguna manera de que en el futuro cambie esta situación? Bueno, maneras hay. Desgraciadamente, por donde estamos yendo en este momento Para es... bien, quiero creer que dice, ¿no? Que cambie para bien. No, claro, pero justamente en este momento estamos yendo hacia la perspectiva de una guerra que destruiría el conjunto de los equilibrios políticos en el mundo, destruiría una parte muy importante de la humanidad y modificaría completamente la historia humana. No estamos, es decir, deseablemente lo deseable sería que los pueblos europeos se despierten, reivindiquen sus derechos democráticos, exijan que quien los gobierna desde la cima de Europa, en Bruselas, sea convalidado y controlado democráticamente, cosa que hoy no existe, y que el Banco Central Europeo esté bajo control democrático. Esas dos cosas serían un paso revolucionario para Europa y cambiaría mucho en la constelación europea e internacional. Bueno, quizás ya lo hayas respondido, pero Patricia pregunta, ¿puede haber otra alternativa para Europa que no sea la dependencia con Estados Unidos o es inevitable? Sí, puede haberlo, pero eso depende de la decisión de los europeos. Es decir, como yo dije, la posibilidad de una confederación de pueblos y naciones europeas libres, democráticos, existe como perspectiva. Lo tienen que luchar. Es decir, eso hay Mm. que conquistarlo. Estados Unidos no lo va a regalar, no lo va a regalar en Navidad. Así que, porque para Estados Unidos eso sería la pérdida de su predominio mundial. ¿Te digo un par de preguntas más o hay un par más Como acá, si quieras, no sé querés, no te sé si vos tenés transmito. ganas de hacer algún comentario, Y o yo querés leer algo. estoy leyendo comentarios sobre quedan 90 segundos para el reloj del apocalipsis y me pongo un poco ya como me da miedo. Dice Alejandro Blanco, ¿es posible resetear la Unión Europea desde las instituciones que existen actualmente? Lo veo difícil. Así, yo creo que para poder reformar democráticamente la Unión Europea va a haber que cambiarle mucho su constitución. Es decir, fundamentalmente el problema más grave que yo le veo a la construcción europea es la supranacionalidad. O hay que desmontarlo y empezar de nuevo, dice, Bueno, desmontar completamente es imposible, pero hay que buscarle la forma, hay que buscarle la vuelta para de que se vaya reformar. modificando. Mm. Permacultura, otra vez, dice, en Europa no va muy bien
en eso del despertar de los pueblos, entre comillas. No No sé sé qué, si no vos sé qué entendés se lo que quiero refiere, porque decir. a mi gusto Europa está muy dormida, pero bueno, no está muy Bueno, despierta, sino todo quizás lo se contrario. refiere, dice que no va bien, muy bien en eso, así que quizás Ah, no va se bien en refiere, eso. No, claro, no, no, precisamente la veo muy adormilada. Y además curiosamente, para quienes nos hemos formado hace ya muchos años de jovencitos viendo cine europeo de distintos países, recuerdo el maravilloso cine francés, cine italiano, de los años 60, los años 70. Es impresionante el bajísimo nivel de la producción cultural y artística europea actual. Es la eso era falta de mensaje. Donde uno dice, bueno, ¿y qué me trajo? y eso que vos nombrás, el neorrealismo italiano, era cuando Europa estaba destruida, o sea, no tenían nada y reinventaron el cine, digo. Claro, claro, Este, claro. Y después en la Nouvelle Vague francesa, o incluso más tarde, en los años 70, 80, el cine alemán, el nuevo cine alemán, el cine español de la transición a la democracia. Eh, ¿Vos no sentís que haya ese tipo de pulsión yo cultural que lo que veo cuando veo en general, hay muchísimas excepciones, por supuesto, pero la corriente principal de lo que se difunden, la televisión europea, las redes sociales con cuño europeo, lo que difunden las agencias noticiosas, los medios europeos, es una chatura y una falta de creatividad gigantesca. la industria cultural, que Es se le como que dice? faltaran temas, es como que faltaran temas. Es todo muy internista, todo muy de un romanticismo fácil, chato. Es decir, falta la creación dramática, falta el epos colectivo completamente. Es decir, lo colectivo no existe. Falta un reconocimiento crítico de la tradición europea, de las tradiciones europeas. Lo que hay es una hagiografía de las monarquías o de determinadas figuras. Es decir, un extremo culto de la individualidad. Y para Mm. mí eso es expresión de la falta de dinamismo, la falta de debate, la falta de discusión abierta. No, es muy interesante porque justamente todos esos conceptos que vos mencionás fueron desarrollados y para muchos creados en Europa, o sea, aprendiendo la historia de Europa, En gran parte. Eso en en la gran parte historia, sí, ¿no? por De la supuesto. civilización, se desarrollaron esos conceptos, ¿no? Sí, 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 completamente, completamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya que se Bueno, nos va yendo la hora, estamos ya no llegando, se pisando la hora. olviden, no se olviden de molestarme asiduamente, no se olviden @ejvior en ex Twitter, en Telegram, de que ya he incorporado a varios de ustedes a mis listas de distribución de artículos Yo te sobre sigo en política X ya. internacional. Este, eh, y realmente me interesa y me gusta mucho dialogar con ustedes. Si este medio fue un poco más dinámico, en este momento estaríamos discutiendo entre todos, pero no lo es, no es la intención. Así que yo los veo la semana que viene, el martes, a la misma hora, a las 9 de la noche de Europa, 4 de la tarde de Argentina,
y Brasil, y así sucesivamente, tienen todo en nuestras convocatorias. Querido Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Primero por el trabajo, por el aporte técnico que nos haces, y segundo por tu colaboración y tu bonomía acá ante la cámara. Un placer, Este, Eduardo. no, al contrario, es un gustazo tenerte ahí. Yo no te conocía, te conocí hace una semana y realmente es un gustazo tenerte trabajando en este equipo de locos, de viejos locos revolucionarios de la realidad y de la fantasía. Un fuerte abrazo y será hasta el martes de la semana que viene. Hasta la próxima. Chao.